¿Sabías que Arequipa tiene el centro de salud mental más grande del sur del Perú? Definitivamente, el Hospital Psiquiátrico Moisés Ceresi se dedica a atender año tras año el trastorno adictivos en múltiples personas de los cuales ellos han tenido la grata oportunidad de poder ayudarles, siempre en el amparo del cuidado de la salud mental desde el año 1968. En esta noche te cuento con un invitado muy especial que de hecho nos está acompañando desde la Ciudad Blanca, Arequipa. Él es médico psiquiatra con formación de pregrado en la Universidad Nacional de San Agustín y especialización en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A la vez es director del Hospital de Salud Mental Moisés Ceresi de Arequipa y asimismo es docente de la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Me complace poder presentarles de esta manera al psiquiatra Brayson Velarde. Buenas noches, Viviana. Muchas gracias por la invitación a participar. Doctor, agradecerle por su predisposición, esperando sobre todo que se encuentre pues muy bien para que toda la entrevista, o mejor dicho, todo lo que se aborde dentro de la misma, sea entendible para la persona que ahora mismo nos está viendo, ¿no? Definitivamente es un tema bastante interesante que se pueda dar gracias a su cooperación, pues se puede dar sobre todo conocimiento de la historia, primero que todo, que abarca entender el Hospital Psiquiátrico Moisés Ceresi. Me gustaría que podamos empezar por ese lado. Más que todo, podemos remontarnos a la historia, doctor. Bien, hablar de la historia del Centro de Salud Mental Moisés Ceresi es hablar de, primero, Moisés Ceresi como persona. El señor Moisés Ceresi, el doctor Moisés Ceresi, fue un hombre arequipeño que nació en 1914 y que cursó este, algunos estudios en Derecho. Y estuvo muy interesado en la población arequipeña, en cómo ayudar desde diversos aspectos. Y le llamó mucho la atención un aspecto que en ese entonces había, que eran varias personas con trastornos mentales que no tenían acceso para su tratamiento y no tenían familia, o sea que estaban desamparados, ¿ya? Que vivían en la calle, que vivían de caridad en la calle. Se interesó por ellos y en un acto muy generoso, muy dadivoso, Moisés Cereci donó 22.000 metros cuadrados para poder realizar justo un centro de salud mental a la Sociedad de Wow. Beneficencia de Arequipa. Sí, un área muy extensa. Lo donó con esa intención y junto con la Sociedad de Beneficencia se llega a realizar este centro de salud mental y se apertura en 1968. Desde entonces ha venido trabajando justamente para la población arequipeña de escasos recursos que tengan trastornos mentales. En un inicio, esta historia fue muy bonita, en un inicio se fue dando albergue a todas aquellas personas que tenían trastornos mentales que vivían en la calle. Se los llevaba al Centro Mental Moisés Ceresi, donde se les brindaba todo el tratamiento y además se les brindaba soporte, empezaban a vivir allí, alimentación, se les daba todos los cuidados necesarios hasta su recuperación, ¿no? Personas que no tenían familia fueron atendidos allí. Posteriormente, el centro fue especializándose en los temas adictivos conforme también se vio que estos temas fueron creciendo en la población arequipeña y en general se vio que iban aumentando estos problemas en la población peruana. Y es así que después este centro se hace especializado en lo que es atención para problemas adictivos y dada la extensa cantidad que había de terreno y donde se construyó, no solamente fue abarcando el trabajo con población arequipeña, sino con población de todo el sur del país. Entonces empezó a tener atenciones de personas de Tacna, de Moquegua, de Cusco, de Puno, y se convirtió en un referente de todo lo que es atenciones de trastornos adictivos en el sur del país. Creo que indubitablemente la historia es bastante acogedora porque hay que partir de esa idea de que son muy pocas las personas que realmente se sienten comprometidos a tal punto de hacer un acto tan grande y solidario por la población en general, no solamente la población arequipeña, que evidentemente de primer plano, de primer alcance, pues han tenido mayor acogida. Pero doctor, podemos decir de que independientemente de no ser de Arequipa, la atención es más amplia. Sí, el Moisés Cereci ahorita vendría a ser el centro con capacidad hospitalaria en psiquiatría más grande de todo el sur del país.
en cuanto a cuántas camas disponemos para tratar en salud mental. Tiene las dimensiones, para que nos hagamos una idea, como un hospital, pero que se dedique solamente a psiquiatría. Entonces, por tal cantidad de pacientes que podemos manejar, generalmente suelen llegar personas de otros departamentos, de otras regiones. Y los atendemos de igual manera como atenderíamos a nuestros hermanos arequipeños. Igualmente a cualquiera que llegue de otra región, tienen la misma calidad de atención. Habrá siempre la misma predisposición de poder apoyarlos. Creo que es aquí donde nace una pregunta bastante interesante para poder extender muchísimo más esta esfera que estamos abarcando ahora. ¿Cuáles vendrían a ser los servicios que ustedes suministran al día de hoy? Nosotros nos dividimos en dos áreas principales, que es una es el área de consultorio y la otra el área de hospitalización. Nuestra área más extensa vendría a ser el área de hospitalización, donde podemos albergar hasta 50 pacientes hospitalizados, donde ofrecemos en esa hospitalización dos servicios. Uno de ellos, que es una hospitalización completa, que quiere decir que el paciente se queda en esta estancia durante el tiempo que dure su recuperación. Y el otro es la hospitalización parcial, donde los pacientes acuden durante las mañanas, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes, como quien va solamente a realizar sus talleres. Esas son las dos maneras de atender en hospitalización. Luego tenemos la otra área, que vendría a ser la área de consultorios, donde ofrecemos servicios de consultorios de psiquiatría, consultorios de psicología, consultorios de nutrición, consultorios de servicio social y también hay un médico familiar. Esas son nuestras áreas de atención. Podríamos decir a partir de eso de que la familia es pieza clave o más allá de eso, sí necesitamos la participación de la misma, que acudan quizás de forma periódica o que incluso se involucren mucho más en ese proceso. Sí, es primordial que tengamos ese apoyo familiar o al menos un soporte junto con el paciente. Si no hay en la familia, un soporte social, un soporte amical. Siempre en el Moisés Eresi trabajamos conjuntamente con sus grupos de apoyo, ¿no? Exigimos en una primera intervención que si viene un paciente a hacerse evaluar, acuda con familiares. Es una exigencia que tenemos en bien del paciente para que podamos ampliar su historia clínica y conocer mejor cómo se está desenvolviendo esta persona, ¿no? Entonces, sí consideramos que es muy importante. Es más, para cuando nosotros ya manejamos pacientes, sea hospitalizados o de consultorio, también brindamos soporte familiar. Vamos trabajando conjuntamente que el paciente se vaya recuperando, también que la familia, dentro de su dinámica y los conflictos que hayan podido haber, también Claro. vaya recuperando una dinámica correcta. Entonces consideramos, sí, que es primordial. Parte de ello es que también tenemos nuestro médico de familia, que es cabecera también del abordaje con los pacientes. Pero y es bastante grato poder escucharlo hablar de esa forma, doctor, porque se entiende que la atención, por un lado, pues es personalizada, ¿no? Vamos a tener pues este trabajo multidisciplinario de tal forma que el paciente se sienta, sobre todo haya un cambio en el buen sentido de la palabra, de cómo ha ingresado con ustedes y cómo es que luego se llega, digamos, a reinsertar de primer plano en su familia, luego en su red de apoyo, en sus amigos y todas aquellas personas allegadas a su entorno, ¿no? Más allá de eso, ¿con cuántos especialistas aproximadamente está conformado Moisés Eresi? Ahora tenemos 4 psiquiatras que están atendiendo en consultorio, los mismos también que se ocupan de los pacientes de hospitalización, entonces tendríamos 4 también en hospitalización. Y en cuanto al abordaje de psicólogos, tenemos ahorita 3 psicólogos en consultorio, que también hacen labor en hospitalización, un médico de familia y contamos también dentro de nuestro personal de apoyo para el trabajo con pacientes, con enfermeras, con técnicos, con auxiliares de enfermería y con personal de nutrición. Doctor, al margen de lo mencionado, le pregunto, ¿hubieron ocasiones en las cuales el abordaje se tornó un poco más complicado de poder atender a la persona y se necesita de un profesional adicional, o es que únicamente con los especialistas que ustedes cuentan al día de hoy les es suficiente el abordaje?
Quisiéramos tener más porque nos damos cuenta que la cantidad de personas que necesitan ayuda, que necesitan abordaje cada vez va creciendo. Y nuestra propuesta también es ir ofreciendo mayor capacidad para poder atenderlos. Nosotros ahorita manejamos una cantidad de pacientes en consultorio que bordea más o menos a los 20 pacientes diarios y pacientes hospitalizados más o menos entre 20 a 30 por mes, que es nuestra capacidad actual con el personal que tenemos. Se queda insuficiente? Sí, en nuestra región, en Arequipa, desde el año pasado hemos visto un incremento notorio de casos de ansiedad, de depresión, que llegan a a nuestras instalaciones. Y también hemos notado que hay muchos que no llegan por un problema económico o por distintas situaciones que dificultan el acceso. ¿Cómo nos hemos dado cuenta de ello? Pues porque nosotros como institución benéfica también hacemos algunas campañas gratuitas. Podemos permitirnos realizar ello y llegamos a población que de repente no llegaba a nosotros por el tema de costos, por el tema de Claro, accesos, y nos hemos dado cuenta allí que hay mucha población que también necesita esa ayuda. Entonces, interesada. sí, nosotros el año pasado hemos hecho dos campañas masivas, gratuitas, no solamente con nuestro personal, sino que nos unimos con otras instituciones. El año pasado nos hemos unido con el Colegio de Psicólogos de Arequipa, nos hemos unido con un grupo de psicólogos especialistas en el abordaje de urgencias psicológicas, de suicidio, y tuvimos un gran alcance. Y allí todos los profesionales, luego de esa campaña, reflexionamos y dijimos, bueno, aquí hay mucho que trabajar, hay bastante más que hacer por la población como institución, entonces también tenemos que estar nosotros a la par de las necesidades que existen. Y ese tipo de facilidades que ustedes justamente vienen realizando a la fecha es bastante gratificante para toda aquella persona que en su momento quizás se vio imposibilitada por X razón, pero tan solo pues poder observar por medio de los medios, digamos, las redes sociales u otra fuente oral, por qué no decirlo, que acuda de todas maneras en la medida de lo posible a este hospital psiquiátrico, porque el abordaje en la forma en la que él lo requiera, pues va a ser bastante considerable. Otra cuestión también creo que sería propicio que nos comentara el mismo procedimiento como tal, ¿no? ¿Cómo es que podríamos acceder a estos servicios? ¿Ya? A ver, primero que nuestro centro queda ubicado en un distrito de Arequipa que es Cerro Colorado. Está ubicado en la avenida Mateo Pumacahua, está a media cuadra de Socosani, para quienes viven en Arequipa, como para que se ubiquen. Uno llega allí, tiene que dirigirse hacia admisión del Moisés Ceresi, donde va a sacar una cita. Las citas suelen tener un tiempo de demora de máximo 2 días. Uno va, incluso a veces puede encontrar cita en el mismo día. En casos de urgencia se brinda también citas adicionales. Y si no, hay un lapso más o menos de espera de 2 días. Uno saca su cita y el día de la cita va a pasar como primera entrevista por 3 consultorios. Nosotros realizamos esto con todo paciente nuevo que llega a nuestra institución, que es que el primer pago le vale para poder pasar por consultorio de psiquiatría, consultorio de psicología y consultorio de servicio social. ¿Por qué hacemos eso? Porque justamente en primera instancia queremos saber la mayor parte de datos de problemática que tiene el paciente para poder ayudarlo de mejor manera. Claro. Entonces, en primera instancia va a pasar por esos 3 consultorios y a posterior ya se le va a hacer su seguimiento de acuerdo al criterio de cada médico que lo evalúe. Como dije, también tenemos otros 2 consultorios, que son nutrición y medicina familiar, donde los pacientes pueden ser derivados según la patología y según lo amerite el caso. Mm, Luego el seguimiento es un seguimiento que también tiene fácil acceso. El paciente puede sacar la cita directamente nuevamente en admisión o también podemos hacerlo a través de un número de celular con admisión y se le genera su cita de control. Y me gustaría hacer justamente hincapié en ello, en qué sería, digamos, clave para vernos en la necesidad que tal persona en calidad de paciente, en este caso, necesitaría ser internado. Ujú. Quizás, me imagino yo, haya personas que en algún momento han podido acceder necesitando pues una ayuda, pero no precisamente el hecho de ser internados. ¿Qué sería clave para poder determinar esto? Ya.
Siempre para un internamiento el paciente previamente ha pasado por una evaluación psiquiátrica, ha tenido que ir por consultorio. En consultorio se evalúan varios aspectos que pueden determinar que un paciente llegue a hospitalización. Uno de ellos es la gravedad de la enfermedad, como sucedería con cualquier enfermedad, ¿no? Si recordamos, por ejemplo, para hacer una semejanza a la época COVID, había pacientes que se hospitalizaban, otros que no, de acuerdo a quién estaba más grave. Igual Claro. en las enfermedades mentales sucede lo mismo. Hay enfermedades que sus síntomas pueden ser más intensos, pueden generar más conflictos, pueden poner en riesgo la vida. Entonces se considera que tienen mayor gravedad y se da un tratamiento hospitalario, se le explica al paciente que lo necesita y a la familia. Otra situación que amerita hospitalización es cuando la enfermedad está poniendo en riesgo la vida de la propia persona o la vida de los demás. En trastornos mentales, en las enfermedades que trabajamos en salud mental, a veces la enfermedad, no la persona porque quiera, sino la enfermedad provoca que hayan cambios en la conducta. Entonces uno empieza a comportarse de manera repentina adecuada que pone en riesgo mi vida o pone en riesgo la vida de los demás. Entonces ese también es un criterio, por ejemplo, para hospitalizar. Otro criterio es que el paciente que está viniendo por tratamiento, por consultorio, no evidencia mejoría. Entonces, de repente estamos dando un tratamiento, queremos darle la mejor oportunidad de mejoría y la enfermedad en sí no está respondiendo a ese tratamiento y a veces necesitamos otro tipo de abordajes. De repente estar más intensamente en seguimiento, llevar terapia más seguido, entonces también se le recomendaría allí la hospitalización. Generalmente son esos tres criterios los que hacen que los pacientes se hospitalicen. Por allí hay otro de acuerdo a cada enfermedad en específico, pero generalmente pueden Claro. ser o los tres que te he mencionado. Sí, de hecho son bastante puntuales, ¿no? Me imagino también que, pues evidentemente, por donde lo veas, es clave la predisposición que muestre el paciente desde que inicia, pues, o mejor dicho, durante todo su propio proceso, ¿no? Cómo es la forma en que también se interesa por propia voluntad en que la situación mejore. Pero creo que eso también digamos, especificarlo muchísimo más, ¿no? Evidentemente hay situaciones en las cuales no les es tan fácil el tema de la fuerza de voluntad, tú puedes con todo, porque realmente por no poder o sentir porque no pueden, es que están en una situación que de cierta forma pues altera muchísimo su salud mental. En todo caso, ¿qué sería, digamos, oportuno que se tome en cuenta en este abordaje con la persona? Cuando sabemos que la fuerza de voluntad no les es suficiente. Muchas veces va a suceder eso. Tenemos que entender de que existen enfermedades, así como podemos enfermar de alguna otra parte de nuestro cuerpo, también nuestra mente, nuestro cerebro enferma.